Contempló durante bastante tiempo la vela mientras decidía si prefería la muerte o la vida. Sabía que sería más fácil morir. Todo lo que tenía que hacer era arrastrarse de nuevo hasta la cueva y dejar que la nave pasara de largo. La fiebre llevaba varios días consumiéndolo. Ya no falta mucho. Se repetía. Si la fiebre no lo mataba, sin duda lo mataría la sed. Allí no tenía agua fresca, a no ser por la escasa lluvia que se acumulaba en los agujeros de la roca. Solo 3 días antes, los agujeros habían estado secos como huesos viejos, y una vez comenzara a beber agua de mar, el final llegaría con celeridad. Pero tenía la garganta tan reseca que había estado a punto de beber aquel primer trago. Un súbito chaparrón lo había salvado. En aquel momento estaba tan débil que lo único que pudo hacer fue tumbarse bajo la lluvia con la boca abierta y dejar que el agua le cayera sobre los labios agrietados. Pero después se sintió un poco más fuerte y los charcos de la isla volvieron a ofrecerle la vida una vez más. Pero aquello había sido hacía ya 3 días, y si no lo mataban la sed o la fiebre, el hambre acabaría con él. Su isla no era más que un peñasco árido que sobresalía en la bahía de Aguas Negras. Cuando la marea estaba baja, podía encontrar unos cangrejitos minúsculos. Le daban pellizcos antes de que los aplastara contra las rocas para chupar la carne de las tenazas y las tripas de los carapachos. Pero la playa desaparecía cuando la marea comenzaba a subir y Davos tenía que trepar por las rocas para evitar que el agua lo barriera de nuevo. Solo crecían líquenes en aquel peñasco y hasta las aves marinas eludían el lugar. De vez en cuando alguna gaviota se posaba encima de la roca y Davos intentaba cazarla, pero las aves eran demasiado rápidas. La única protección con la que contaba era su caverna, y resultaba demasiado pequeña. Durante la marea baja, a la orilla rocosa, llegaban trozos de madera o restos carbonizados de naves, pero Davos no tenía manera de conseguir una chispa para hacer fuego. También tenía la ropa empapada y había perdido una bota. La sed, el hambre, la intemperie. Aquellos eran sus compañeros, y ya había llegado a considerarlos sus amigos. Muy pronto, alguno de aquellos amigos se compadecería de él y lo liberaría de su sufrimiento interminable. O quizá, sencillamente, un día se echaría al agua y comenzaría a nadar hacia la orilla, más allá de su campo de visión. Demasiado lejos para nadar, pero aquello no le importaba. Davos siempre había sido marino. Estaba destinado a morir en el mar. Pero allí estaba. Una vela, solo una manchita en el horizonte, aunque se iba haciendo más grande. Una nave donde no deberían haber naves. Sabía dónde se hallaba su roca. Era uno de los muchos promontorios que se alzaban en la bahía de Aguas Negras. Los marineros sabían que por cada uno que asomaba por encima de la superficie, una decena más acechaba debajo. Todo capitán con sentido común mantenía un rumbo bien apartado de ellos. Davos vio cómo se hinchaba la vela y trató de captar el sonido del viento atrapado en la lona. Viene en esta dirección. A no ser que cambiara de rumbo repentinamente, pasaría tan cerca de su miserable refugio que podrían oírlo. Aquello podía significar la vida, en el caso de que quisiera seguir viviendo. ¿Para qué voy a vivir? Pensó mientras las lágrimas le nublaban la vista. Sed benevos los dioses. ¿Para qué? Mis hijos están muertos. Dale y Allard, Marik y Matos. Quizá también deban. ¿Cómo puede sobrevivir un padre a tantos hijos jóvenes y fuertes? Soy un carapacho vacío. El cangrejo ha muerto y no queda nada dentro. ¿Acaso no lo veis? Habían subido por el río Aguas Negras haciendo tremolar el corazón llameante del Señor de Luz. Davos y la Beza Negra habían permanecido en la segunda línea de batalla entre la espectro de Dale y la Lady Maria de Allard. Marik, su tercer hijo, era capataz de remeros de la Furia, mientras que Matos era el segundo de a bordo de su padre. Bajo las murallas de la Fortaleza Roja, las galeras de Stannis Baratheon habían entrado en batalla con la flota más pequeña de Joffrey, el niño rey, y durante unos breves momentos el río había vibrado con el sonido de las cuerdas de los arcos y el crujido de los arietes de hierro,
destrozando tanto remos como cascos de naves. Y de repente, una enorme bestia soltó un rugido y se vieron rodeados por llamaradas verdes. Fuego Valirio, el demonio de Jade. Davos fue a parar al río. Había visto arder la Beza Negra, la Furia y una docena más de naves. La Espectro y la Lady Maria desaparecieron, hundidas o tragadas por el velo de fuego Valirio, y no había tiempo para buscarlas, porque la desembocadura del río se aproximaba y los Lannister habían levantado allí una enorme cadena de hierro. Aquella visión le heló el corazón y aún recordaba el chisporroteo de las llamas, los gritos de los moribundos, el golpe de aquel calor horrible mientras la corriente lo arrastraba hacia el infierno. Lo único que tenía que hacer era quedarse quieto. Unos momentos más y estaría con sus hijos. Sin embargo, aspiró todo el aire que pudo y se sumergió. Su única esperanza consistía en pasar por debajo de la cadena, las naves y el fuego Valirio que flotaba en la superficie del agua, en nadar deprisa hacia la seguridad de la bahía. Davos siempre había sido un buen nadador y aquel día no llevaba ninguna prenda metálica. Vio a otros hombres arrastrados hacia el fondo por el peso de la cota y la armadura. Davos los dejó atrás, impulsándose con toda la fuerza que le quedaba en las piernas y dejándose llevar por la corriente. Bajó más y más y más todavía. A cada brazada se le hacía más difícil retener el aliento. Tocó algo con una pierna, un obstáculo, un pez o quizá un hombre que se ahogaba. Nunca lo supo. En aquel momento necesitaba aire, pero tenía miedo. Si emergía bajo una nave se ahogaría y si llegaba a la superficie entre fuego Valirio, al tomar aire se le calcinarían los pulmones. Se revolvió en el agua para mirar hacia arriba, pero salvo oscuridad no había nada más que ver. Giró con demasiada velocidad y de repente ya no habría sabido decir dónde estaba la superficie y dónde el fondo. Le entró el pánico, parecía que el pecho le iba a estallar. Manoteó en el agua, movió las piernas, empujó y giró mientras sus pulmones exigían aire. Se impulsó con las piernas perdido en las tinieblas del río hasta que no tuvo más fuerzas. Cuando abrió la boca para gritar, le entró agua con sabor a sal y Davos Seaworth supo que se estaba ahogando. Lo siguiente que recordaba era él al pie de un montículo rocoso con un mástil roto, una vela quemada y un cadáver hinchado a su lado. El mástil, la vela y el cadáver desaparecieron con la siguiente marea alta, dejando a Davos solo en su roca. Sus muchos años como contrabandista le habían hecho conocer las aguas en torno a Desembarco del Rey mejor que cualquiera de las casas donde había vivido, y sabía que su refugio era una zona de la que los marinos se apartaban sin aproximarse nunca. Aunque por ser un buen lugar para esconderse, el propio Davos había pasado por allí un par de veces en sus años de contrabandista. Cuando me encuentren aquí muerto, si me encuentran alguna vez, quizá le pongan mi nombre a esta roca. La llamarán Roca Cebolla. Será mi lápida y mi legado. No merecía otra cosa. El padre protege a sus hijos. Pero Davos había llevado a sus hijos al fuego. Dale no le daría nunca a su esposa el hijo por el que habían rezado y Allard solo dejaría atrás mujeres sollozantes. Mazos no sería nunca capitán de una nave propia. Maric no sería nunca armado caballero. ¿Cómo puedo vivir así si todos ellos han muerto? Han caído tantos caballeros y señores poderosos, hombres mejores que yo. Métete dentro de tu cueva, Davos, y haz un ovillo. Deja que la nave se vaya y nadie te molestará nunca más. Deja que las gaviotas te picoteen los ojos mientras los cangrejos te devoran. Escóndete, contrabandista. Escóndete, calla y muere. La vela estaba casi a su altura. Un momento más y la nave pasaría de largo. Se llevó la mano a la garganta en busca del saquito de cuero que siempre llevaba al cuello. Dentro conservaba los huesos de los 4 dedos que su rey le había cortado. Mi buena suerte. Los muñones de los dedos palparon el pecho sin encontrar nada. El saquito había desaparecido. Stannis no había comprendido nunca por qué Davos conservaba aquellos huesos. Para acordarme de la justicia de mi rey. Masculló, pero los había perdido.
El fuego se llevó mi suerte junto con mis hijos. En sus sueños, sobre las aguas bailaban demonios con feroces látigos en las manos, mientras los hombres ardían y se carbonizaban bajo su azote. Madre, sálvame. Imploró Davos. Sálvame, dulce madre, sálvanos a todos. Me ha abandonado la suerte y he perdido a mis hijos. Lloraba a lágrima viva y las lágrimas saladas le corrían por las mejillas. El fuego se lo ha llevado todo. Quizás fuera el viento que golpeaba la roca, pero durante un instante Davos Seaworth oyó que ella le respondía. Tú convocaste el fuego. Le susurró. Tú nos quemaste, nos quemaste, nos quemaste. Fue ella. Madre, no nos abandones. Fue ella quien te quemó. Melisandre, la mujer roja, fue ella. La veía como si la tuviera delante, con aquella cara con forma de corazón, los ojos rojos, el cabello cobrizo y largo, las túnicas rojas que se movían como llamas cuando andaba. Había llegado de Asshai, había entrado en Rocadragón y había conquistado a Selís, y después hasta el propio Stannis Baratheon, que había llegado incluso a poner en su estandarte el corazón llameante de Rolor. A petición de Melisandre, había sacado a los 7 del septo y los había quemado. Después, había quemado también el bosque de dioses de Bastión de Tormentas, así como el árbol corazón, un enorme arciano blanco con un rostro solemne. Fue obra de ella. Repitió Davos con voz más débil. Y también tuya. Tú remaste para llevarla a Bastión de Tormentas, para que pudiera dar a luz a su hijo. Cabalgaste bajo su bandera y la hiciste ondear en tu mástil. Contemplaste cómo los 7 ardían y no hiciste nada. Ella echó al fuego la justicia del padre, la misericordia de la madre y la sabiduría de la vieja, al herrero y al desconocido, a la doncella y al guerrero. Ella los quemó a todos para gloria de su cruel Dios, y tú estabas allí en silencio. Y cuando mató al viejo maestre Cresen, ni siquiera entonces hiciste nada. La vela estaba a 100 varas de distancia. En unos instantes lo habría pasado de largo. Ser Davos Seaworth empezó a escalar su roca. Se aferraba con manos temblorosas. Si caía podía darse por muerto y tenía que vivir. Al menos un poco más de tiempo. Había algo que tenía que hacer. La cima de la roca era demasiado pequeña para erguirse sobre ella con seguridad, así que permaneció agachado y sacudió los brazos descarnados. ¡Ah, del barco! ¡Ah, del barco! ¡Aquí, aquí! Desde allí arriba podía verlo con más claridad. Había un nombre pintado en el casco, pero Davos no sabía leer. ¡Ah, del barco! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Uno de los tripulantes lo vio y lo señaló. Davos alcanzó a ver a otros marinos correr a la borda. Un instante después los remos y la nave viró hacia su refugio. Era demasiado grande para acercarse mucho a la roca, pero a unas 30 varas echaron un bote pequeño al agua. Davos se agarró a la roca y vio cómo el bote se aproximaba. Tú, el de la roca, ¿quién eres?, Un contrabandista que se alzó por encima de sus posibilidades. pensó Davos. Un imbécil que amaba demasiado a su rey y olvidó a sus dioses. Soy... Tenía la garganta seca y se había olvidado de hablar. Yo estaba en la batalla. Era capitán. Caballero. Era caballero. Sí, mi señor, respondió el hombre. ¿Al servicio de qué rey? De repente se dio cuenta de que si pronunciaba el nombre que no debía, lo abandonarían. Pero el casco tenía franjas. Era una nave de Salador Saan. La Madre Misericordiosa la había enviado allí. Tenía una misión para él. Stannis vive. Supo entonces. Todavía tengo un rey e hijos. Tengo otros hijos y una esposa fiel que me quiere. ¿Cómo había podido olvidarse de aquello? La madre era misericordiosa, sin lugar a duda. De Stannis. Benditos sean los dioses. Sirvo al rey Stannis. Excelente, replicó el hombre del bote. Nosotros también.